Hay veces en que una persona puede crear su mundo imaginario conformado por solo cosas que le gustan. Animes, videojuegos, costumbres de otro país, etc. Pues esto le sucedió a Esther Bruno, una niña que sufrió maltrato psicológico por parte de sus padres y sus compañeros de clase, y sus creaciones le causaron la locura, y su origen es el siguiente. Esther Bruno, una niña de 11 años, su hermano mayor había fallecido cuando eran más pequeños a causa de una fuerte neumonía. Sus padres no tenían tiempo para ella, y cuando estaban reunidos todos, lo único que sus padres hacían era humillarla diciéndole acerca de su vestimenta, que consistía en una falda de color morada, mallas negras y abrigo negro. También la insultaban en su estatura, pues padecía de enanismo proporcionado. Para su edad media 1,25 m. Era una chica muy bella, de piel clara, ojos azules, cabello largo muy oscuro, y un cuerpo bastante delgado, que sus compañeros de escuela se burlaban diciéndole: huesuda, ¿es cierto que tus padres no te quieren porque das lástima? Ni quien quiera a un cadáver viviente como tú. Es así como su vida estaba llena solamente de humillaciones y desilusiones, hasta que un día salió un videojuego el cual todos conocen, Five Nights at Freddy's. La niña era una fan de cosas como los videojuegos, el anime, En cuanto lo empezó a jugar, se hizo una adicción para ella, así empezó a encerrarse, o cuando iba a la escuela, se quedaba encerrada en los baños y en la biblioteca solo para dedicarse únicamente a jugar. Pasaron 9 meses y llegó el día 5 de enero, el cumpleaños de Esther. Era obvio, nadie se acordaba salvo ella, pero sin nada que hacer, ya habiendo leído todos sus mangas, y con su tablet con pila baja, se aburrió y se quedó profundamente dormida. De la nada empezó a soñar como si se estuviera transportando a otra vida, donde se desarrolla la siguiente historia. Marinette Arkansas, llamada así porque la niña veía la serie de Miraculous, y tal vez quiso su mente nombrarla como el personaje principal, y Arkansas porque era el apellido de su creepypasta favorita, Jane the Killer. Esta niña vivía con su abuelo, nunca había conocido a sus padres. El día que su abuelo fallece, le entrega una llave la cual puede llevarla a otra dimensión. La niña se queda a vivir sola, se transporta al mundo, que se trata de los animatrónicos que aparecen en el videojuego como si estuvieran hechos en versión humana y anime, que era hermana de Puppet y su nombre era Marionette, y la vestimenta era igual que la que trae Esther, incluso su apariencia, y con el rostro idéntico al de Puppet, pero un poco más femenino. Luchan contra el mal, y si quieres escuchar más acerca de esta historia, tienes que ir al canal de Marinette Arkansas, porque este usuario tiene toda la historia del mundo de Esther completa. Al despertarse, Esther quedó confundida, era como si en aquel mundo todos la quisieran. Por primera vez la niña sintió algo de afecto en su vida, que a partir de ahí empezó a alucinar aquellos personajes, hablaba sola en donde fuera y empezó a tener un comportamiento muy fuera de lo normal, porque se quedaba a altas horas de la madrugada platicando con su propia imaginación, y cuando un profesor le llamaba la atención, ella se quedaba viendo con una sonrisa sádica. Aunque ya le habían informado sobre su comportamiento a sus padres, ellos ignoraron esto y la niña siguió con su comportamiento psicópata hasta graduarse, pero al entrar a la secundaria, una compañera suya llamada Ana le pidió que le contara con quién hablaba. La niña le confesó todo, pero el objetivo de Ana era ir de chismosa para dejar en ridículo a Esther, y al escuchar todo fue con todos, incluso sus profesores, y por segunda vez le informaron de su comportamiento a sus padres, pero esta vez sobre sus problemas acerca de este mundo, y culparon a sus padres por haberla descuidado mucho y no mostrarle el afecto que se merece un hijo. Señora Bruno, todos los docentes nos preocupa el comportamiento de Esther, no se presenta a las clases, no sabemos dónde está metida, lo peor es que su desempeño académico es pésimo. Creo que esto se debe a la falta de afecto que no le demuestran. Les pido hagan algo rápido, si no su hija será llevada por las autoridades a un hospital psiquiátrico. Ellos creían que ella era la que había ido de chismosa, así que después de darle una fuerte paliza que le dejó cicatrices muy profundas, le quitaron sus mangas y sus videojuegos para que nada de esto influyera más en ella. Solo se mantuvo toda la tarde encerrada en su cuarto, gritaba como una loca y azotaba todo, hasta que en su imaginación apareció Puppet. Le dijo lo siguiente: hermanita, debes de vengarte de aquellos que hacen mal a nuestro mundo, eres tú la guerrera que debe acabar con el mal, hazlo y demuestra que eres la mejor. Esther se quedó pensando en ello, y al caer la noche bajó a la cocina y tomó un cuchillo grande y lo escondió en su mochila. Alucinaba que el cuchillo era una espada mágica. Al día siguiente asistió a la escuela y no entró a las primeras clases, se fue a esconder a los baños y ahí esperaría a que Ana se apareciera. Pasaron como 3 horas y no se aburrió porque estaba alucinando a sus amigos imaginarios, hasta que al fin apareció Ana acompañada de Stefan y su amiga. Esther aprovechó que Ana se había quedado sola para salir de su escondite, taparle la
boca y rasgarle la garganta con su cuchillo, al mismo tiempo alucinaba que ésta había acabado con el enemigo, pero al poco tiempo notó que Stephanie muerta del susto, viendo como el cuerpo de Anna chorreaba sangre por todos lados. Esther la miró con una sonrisa muy sádica, que para ella era una sonrisa normal a punto de acabar con su enemigo. Pronto sentirás qué pasa cuando te metes con la guerrera más poderosa del universo. Stephanie pegó un grito y antes de que llegara a la puerta Esther le había clavado el cuchillo en la espalda, y de ahí empezó a acuchillarla repetidas veces hasta que una profesora notó que había sangre escurriendo del baño. Al ver tan semejante espectáculo corrió a llamar a la policía y Esther, al ver que no podía hacerle nada más, logró escapar de la escuela y llegar a su casa. Sus padres quedaron horrorizados al ver la sangre que traía en la cara y el uniforme, pero antes de que su padre pudiera tocar el teléfono para llamar a la policía, esta se había abalanzado sobre él y le clavó el cuchillo en el cráneo. Su madre quedó en shock y al ver que no parpadeaba ni le quitaba la vista de encima, tomó un libro y se lo aventó, pero esto solo fue un movimiento para que llegara más rápido a ella y le clavara el cuchillo en el ojo. Una vez muertos juntos sus cuerpos, y empezó a descuartizarlos. Un vecino se alarmó por el escándalo y llamó a la policía. Esther empezó a buscar sus pertenencias, que estaban en el cajón de sus padres. Se puso a jugar FNAF y después de unos minutos escuchó que alguien tocaba la puerta. Se trataba de la policía. Entonces apresuradamente entró a su habitación y con una navaja empezó a hacerse una cortada con forma de notas musicales en su brazo. Accidentalmente se tocó una vena que empezó a desangrarse y se empezó a sentir mareada al notar que no tenía más tiempo de vida. Escribió la historia en su diario, lo ocultó en una abertura que había en el suelo y se puso las prendas que le hacían sentirse igual a marionete. Unos 30 minutos después la policía entró a su cuarto y vieron el cuerpo de Esther tendido en la ventana con una sonrisa de alegría. Unos meses después, un joven cuya identidad es desconocida pero que fue vista por las cámaras de seguridad entró por curiosidad a la casa abandona y entró al cuarto de Esther. Logró ver puros mangas muy raídos, pósters de personajes anime y por último logró divisar el cuaderno, pero en cuanto empezó a leer la primera hoja escuchó risas muy extrañas y una caja de música como la de Puppet por toda la habitación. Al voltear miró como una figura de una niña como de 13 o 14 años vestida como con un cosplay de Puppet la miraba fijamente. La joven empezó a gritar y trató de saltar por la ventana, pero lo único que logró fue romperse un pie y se alzaba con el diario mientras la extraña figura se le quedaba viendo de lejos. No se sabe en verdad quién era la joven y si es que murió después de eso. ¿Acaso se trataba del fantasma de Esther? ¿O será que la joven después de leer la historia tuvo una fuerte imaginación? ¿Conoces a la muchacha de la descripción? ¿Verdad que es un misterio?